Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola. Hola. Tenemos a 131 personas entrando en el webinar en este momento. Y como son las 18 horas y nos habíamos comprometido a eso, pues si os parece, comenzamos, ¿vale? Según vayamos empezando, iremos admitiendo a todos los que se vayan sumando. De momento, yo os voy a silenciar a todos porque así evitamos el que haya ruido de fondo. Y según vayamos progresando en la conversación, pues los ponentes irán desactivando su propio micro para poder ir entrando y resolviendo algunas de las La cosas. próxima semana a ver si ya lo tenemos. Vamos, pregúntale a la psicóloga. Se entiende perfectamente lo de silenciarlo, ¿verdad? Con ese ruidillo de fondo que a veces se genera. Bueno, pues lo dicho, muy buenas tardes y en primer lugar agradecerles a todos el que tengan un ratito para compartir y para charlar acerca de este tema que a todos nos resulta interesante. Si no, no estaríamos aquí, estaríamos paseando por ahí con el espléndido día que hace, los que puedan salir a la calle, porque aquí en España todavía está la cosa un poco complicada. Vamos a empezar este tercer webinar que hemos organizado desde Proyecto UCI. El primero lo dedicábamos a hablar de la muerte en este periodo de COVID. En el segundo hablamos de algunas de las secuelas que pueden quedar en los pacientes, en las familias y también en los profesionales después del paso por una enfermedad inesperada como esta. Y en ese apartado probablemente hubiera encajado este tema que vamos a abordar hoy, pero queríamos dedicarle un capítulo especial porque pensamos que es necesario, que tratemos los cuidados emocionales desde una perspectiva exclusiva, ¿no? Y para eso pues nos hemos convocado hoy. Y para eso también hemos convocado a 7 personas que saben bastante de este tema. Como en ocasiones anteriores no nos vamos a extender en la presentación curricular de cada uno de ellos porque sería aburrido y aparte consumiríamos el tiempo que tenemos para charlar. Pero lógicamente pues les presentaremos para que tengan una noción de quiénes son las personas que nos van a acompañar durante este ratito. Y están con nosotros pues Macarena Gálvez Herrer. Maca, ¿está por ahí? Saluda. Está por aquí, yo la tengo debajo, no sé si ustedes la estarán viendo, pero está saludando. Maca es psicóloga, es la psicóloga de Proyecto UCI. Ella decía que si la pudiéramos presentar como la loquera de la bendita locura, pues sería como nosotros la identificamos con facilidad en muchos momentos, ¿no? Ella es doctora en psicología y es la responsable del área de psicología y de cuidado emocional del Proyecto UCI. Tenemos también con nosotros a Fernando Chacón, que también lo veo debajo mía un poquito a la izquierda. Y Fernando Chacón es también doctor en psicología. Entre muchos apartaditos de su currículum, puede destacar que es catedrático de Psicología Social en la Universidad Complutense de Madrid, que además es vicepresidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Psicólogos. Está también con nosotros Teresa Rodríguez. Teresa, ¿dónde te ubicamos? Ahí, al ladito de Fernando. Teresa es especialista en psiquiatría, es médico, psiquiatra y es profesora asociada de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, aunque actualmente se dedica a labores de gestión, según nos comentaba. Está también con nosotros Marta Gómez. Marta, te vemos por ahí saludando, también un poquito debajo y a la derecha en mi pantalla. No sé si en la suya se verá exactamente igual. Marta es enfermera especialista en salud mental y trabaja en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. También está con nosotros María Dolores Gómez Castillo. María Dolores, al ladito de Teresa, se acaba de ocultar la cámara y aparece ahí Lali, pues esa es María Dolores. María Dolores es doctora en psicología, es psicóloga clínica y además es profesora asociada en la Universidad de Castilla-La Mancha. También está Ana Romeu Mateu. Ana, te vemos por encima de Marta, perfectamente rodeada de libros. Y Ana es psicóloga del Servicio de Emergencia 061 de Cataluña y además es representante española de los colegios de psicólogos de emergencias en la EFPA. La EFPA me imagino que es una entidad europea que aglutina a los psicólogos, ¿verdad? Ya nos corrige si nos equivocamos.
Y por último tenemos a Gaby Heras, que está debajo mía y un poquito a la izquierda ahora saludando, que como sabrán muchos de ustedes es el creador de Proyecto UCI, es el alma mater del proyecto y además pues es médico intensivista en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. Bueno, pues yo también me llamo José Manuel Velasco, yo soy enfermero, trabajo en Málaga, en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, y creo que tenemos pues un plantel de personas que nos pueden hacer que aprovechemos este ratito para, como decíamos antes, hablar y profundizar en la necesidad de ese cuidado emocional que muchas veces es el más descuidado de los cuidados, ¿no? Queríamos darle un papel preponderante, un papel importante en todo este asunto, porque creo, y lo comentábamos en el primero de los webinars, que mm, ha sido olvidado en multitud de parcelas y probablemente muchas veces lo urgente nos hace olvidar lo importante. Y para que eso no ocurra, pues yo quería plantearles algunas preguntas a las personas que nos acompañan. Y podríamos empezar reflexionando, debatiendo acerca de qué hechos consideráis vosotros, qué hechos destacáis como relevantes en cuanto al impacto emocional que esta situación de crisis está generando tanto en los pacientes como en sus familias, como en los propios profesionales. Así que por mi parte, cuando queráis, y si te parece, Maca, ir rompiendo el hielo, Tenemos el microfonito. ya lo tienes abierto. Ah, vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Veo muchas caras conocidas, otras que no, pero es un gusto estar aquí hablando de este tema con 177 en este momento personas, ¿no? Parece que el tema es importante y al menos los que estamos aquí nos interesa. Bueno, yo creo que el impacto emocional al que te referías es muy amplio y seguro que a lo largo de todo este webinar van a salir muchos ejemplos de ese impacto emocional, ¿no? Si tuviera que destacar solo dos aspectos para no copar yo la respuesta a esta pregunta, señalaría por un lado el miedo en general, porque es algo absolutamente desconocido y entonces nos asusta, no sabemos bien su magnitud, corre riesgo la vida y el miedo va a estar en el paciente, en la familia y en el profesional. Luego ese miedo tiene muchas vertientes, el miedo a contagiarse, el miedo a contagiar luego tú a tu familia, en el caso de los profesionales, coge muchas vertientes, pero como emoción clave yo creo que esa es una de las que está presente. Y otra cosa que yo destacaría de esta pandemia es la parte tan cruel que tiene en torno a la soledad. Nos ha confiscado a todos en los domicilios, pero sobre todo a las personas que la sufren les mantiene totalmente aislados de sus seres queridos y el contacto es mínimo en muchas ocasiones con ellos, a no ser que se hagan determinadas cosas que seguro que salen a lo largo del webinar como acciones posibles que se pueden emprender, ¿no? Yo creo que esas dos cosas son las que lo hacen especialmente cruel, el miedo y la soledad. Miedo y soledad, destacaba Maca. Fernando, ¿tú añadirías algunos aspectos más que hayan podido ser relevantes a la hora de comprometer esa situación emocional en la que todos estábamos instalados antes de empezar con este padecimiento? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, yo añadiría también, quizás como norma general, porque una cosa también a destacar es que, claro, el impacto emocional varía mucho según las circunstancias de cada uno, ¿no? Pero destacaría quizás la ansiedad, ¿no? La ansiedad en todos, porque está relacionado también con el miedo en algún caso, pero también en los profesionales, en miedo al contagio, como decía Mac antes, pero también la ansiedad, la necesidad de tener que estar activado, permanentemente alerta, es un componente que yo añadiría a lo que ha dicho Macarena. Luego, quizás, ya referido a población general, yo creo que lo más llamativo de esta pandemia es, y quizás como expresión máxima de la soledad que decía Macarena, es la muerte en soledad, ¿no? La muerte en soledad y el impacto que esto tiene en los familiares, ¿no? El no poder despedirse. Tenemos un programa en el Coloquio de la Psicología de Madrid que ya tiene más de 400 personas que han pedido apoyo para el duelo porque está siendo dramático en
en muchas situaciones. Destaco esto no quizás porque sea lo más extendido, pero sí quizás es lo más llamativo, es decir, lo que no se ha visto en otro tipo de situaciones, ¿no? Eso es. En otro tipo de despedidas. Bueno, habría muchos más otros elementos a tomar. Yo creo que también en los profesionales el tener que tomar decisiones vitales, además en muy poco tiempo, me parece también otro elemento a destacar. Y bueno, habría muchos más, pero yo creo que los compañeros que vienen a continuación podrán ir ampliando este impacto emocional que tiene sobre todo a la sociedad esta pandemia. Muy bien, pues oímos a Teresa y su aportación también relacionada con este aspecto. Bueno, antes de transmitir mi aportación, agradecer al proyecto UCI que nos hayáis abierto las puertas a otros profesionales. La verdad es que ha sido una oportunidad de conocer y comprobar además que aparte y a pesar de la urgencia y de la necesidad de actuar prontamente, tenéis en cuenta otros aspectos como son los aspectos emocionales tan importantes. Quizás yo pueda hacer como un marco general, una perspectiva longitudinal y dependiendo de los escenarios. Así, desde el punto de vista longitudinal, enmarcamos todo esto que nos está ocurriendo como en 3 fases. Una primera fase que tiene que ver con la emergencia y, por tanto, la supervivencia, y, por tanto, se nos activa la respuesta de alarma, la respuesta de alarma frente a una situación de tensión desconocida con alto nivel de exigencia y altas expectativas en los profesionales por parte de la sociedad y cambios rápidos, y necesidad de dar respuesta a situaciones complicadas con todos esos componentes que habéis dicho. Y esta respuesta sirve para funcionar. Quizás hay como 2 grandes mecanismos, ¿no? El de huida y el de lucha. La huida ha tenido que ver con sentimientos de desbordamiento, sentimientos de incapacidad, de no voy a poder hacer frente a esto, de sentirse solos. Y la huida, la lucha, ha tenido que ver con otros aspectos de a lo mejor más emocionalidad, más irritabilidad, más sensación. Quizá frente a todo eso ha habido quien ha tenido que disociar algunas cuestiones, ¿no? Para poder seguir adelante, y eso pasa su factura. Y luego en esa segunda fase de estrés mantenido, el desgaste que tiene que ver también con ver a compañeros en la UCI, ¿no? Ver a compañeros que están pasando mal, jóvenes, más decisiones críticas complicadas, y en la población pues todo eso, ¿no? Que habéis comentado, el desamparo, y como punto positivo quizá que hemos crecido, ¿no? Como personas y como sociedad, y ha habido muchas emociones, ¿no? De aliento a profesionales y a las personas que están pasando mal. Ya no me extiendo mucho más. Muy bien, pues seguimos yendo opiniones y en esta ocasión, Marta, puedes aportarnos lo que tú creas conveniente con relación a esos aspectos que destacáis como relevantes en cuanto al impacto emocional que esta situación ha supuesto tanto para los pacientes, sus familias, como para los profesionales. Buenas tardes y agradecer, ¿no? El poder estar aquí compartiendo este ratito con vosotros, que espero poder aportar desde la experiencia de haber estado en el hospital y sobre todo lo que me llevo, ¿no? La ilusión de recibir. Y un poco lo que sí me gustaría poder decir es, pues para mí destacable el hecho de trabajar en una unidad COVID, lo que puede suponer, porque yo venía de una unidad de salud mental, entonces lo que ha podido suponer para todos mis compañeros esta falta de conocimiento, porque estamos acostumbrados a otro tipo de crisis, ¿no? Pero desde luego esto se nos vino grande, la falta de material, la falta... O sea, nuestra herramienta de trabajo con el paciente al final la tenemos aquí, ¿no? Nosotros, pues, escuchar, el poder hablar, y de repente para poder protegerte te tienes que poner un EPI, te tienes que tapar, y perdimos
perdimos la herramienta de trabajo. Yo no podía escuchar lo que me decía el paciente, yo no me podían ver, nos teníamos que poner fotos para que nos pudieran ver y poder por lo menos ubicarnos físicamente, ver lo que han comentado otros compañeros, esta soledad, esta falta de que la familia pudiera estar con ellos y la muerte, estar tan en presencia con la muerte como no he estado en 15 años de trabajo y tener que estar de esta manera tan desoladora y no pudiendo acompañar por falta de tiempo, por falta de medios. Entonces, a lo mejor me centro como casi un poco en lo asistencial y en mi experiencia, que no sé si es un poco, pero es un poco lo que me sale poder decir porque es lo que tengo más ahora mismo aquí. Bueno, yo creo que entre todos estáis planteando un escenario que casi reúne todo lo que unos y otros hemos podido vivir desde la primera línea, ¿no? Desde los centros donde hemos atendido a este tipo de pacientes. María Dolores, Lali, no te vemos tu nombrecito, pero sabemos que estás ahí. ¿Lali? María Dolores, ¿nos oyes? El micrófono, José. Ah, es verdad. Lo tiene abierto. Manuel, hay un hueco ahí que pone Lali, pero yo no sé Lali. Es verdad, está debajo. Ahora sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por invitarme a mí concretamente y compartir con vosotros esta preocupación y este tema pues tan importante y desde luego para mí como psicóloga clínica pues muy, muy importante. Siempre luchamos un poco por eso que vosotros también decís y que a mí me gusta, que es hacer visible lo invisible. Los aspectos psicológicos y emocionales normalmente sí que son invisibles y tenemos que traerlos a la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues daros desde luego mi enhorabuena por haber visto un poco pues, lo invisible, desde luego sobre todo en el trabajo en la sanidad y especialmente pues en ese espacio tan difícil que durante este tiempo han sido las UCIs y son, ¿no? Yo diría un poco todo lo que habéis dicho, pues estoy de acuerdo y creo que comparto y creo que, bueno, que en realidad en nuestras sociedades, mi reflexión un poco pasa que en nuestras sociedades tan confortables, tan estáticas y tan ordenadas, realmente esta situación ha hecho una ruptura muy importante en la sociedad en su conjunto, no solamente en la sociedad, en la población general, en la población sanitaria. Yo también trabajo en un hospital, no en este tipo, yo trabajo en salud mental, pero sí que ha sido en todo un desorden, ¿no? Entonces, que nosotros que realmente en esos contextos en los que estamos tan ordenados y tan como cada cosa en su sitio, pues esto nos ha desconcertado por completo y a pesar de ser en sí mismo desconcertante, pues esto también ha puesto a prueba muchísimas de nuestros recursos de todo tipo y desde luego nuestros recursos de tipo emocional. Entonces, bueno, yo creo que ha afectado tanto a la población general, sanitaria y a todos los otros colectivos y que esa ruptura del orden, pues al ser humano, por supuesto, le cuesta adaptarse. Nos cuesta adaptarse a no tener a mano las cosas, nos cuesta adaptarse a ponernos las mascarillas, a los que desde luego no estamos en un medio médico, sino que trabajamos de otra manera, entonces nos cuesta un poco todo y eso ha generado, pues sobre todo, yo lo que he percibido realmente es que por los medios que nosotros hemos puesto a nuestro alcance, un nivel muy alto de ansiedad. O sea, que decir, por ejemplo, los teléfonos que hemos puesto por los colegios, por ejemplo, profesionales, pues un 80% han sido demandas relacionadas con la ansiedad. Y el 20% más o menos han sido demandas referentes al miedo a la muerte, al miedo al contagio, al manejo de la situación con los pacientes, las personas que han llamado que tenían la enfermedad, culpa y miedo, y o sea, diríamos culpa por no haber podido atender a sus familiares como debían haberlo hecho. Es decir, se manifestaban muchos sentimientos de pérdida, dolor y de culpa. Y entonces, bueno, también un poco creo que una de las cosas más importantes, y ya con esto termino, que es que dentro del entorno, también una de las cosas que está afectando, que nosotros hemos observado que ha afectado mucho, ha sido, llaman muchísimo algunos sociólogos y filósofos, como es la introducción de la tecnología y todo el ruido que la tecnología monta
y tipo WhatsApp y tal, que produce dentro de ese tipo de corredurías unas ansiedades muy importantes en las personas y que realmente también afecta mucho a la salud de las personas a nivel mental y a nivel de manejo. Pues gracias, María Dolores, por tu perspectiva, y vamos a recoger también la de Ana, que está, como decíamos, en Barcelona, creo que en Barcelona, ¿no? En Cataluña, sí. Sí, exacto, en Barcelona. Bueno, me uno a mis compañeros en el agradecimiento por la invitación y por esta oportunidad de poder compartir con todos estos profesionales pues todos los testimonios, y realmente somos todos personas, ¿no?, que estamos trabajando en relación a esta crisis. Desde la psicología de emergencias, yo creo que una de las cosas que llama la atención, hay para mí dos aspectos importantes que llaman la atención en esta crisis que estamos viviendo, en esta emergencia. Una es la magnitud, realmente es gigante, es mundial. Pocas veces o tenemos poca experiencia, ¿no?, en tragedias y en crisis que nos igualan casi a todo el mundo. Entonces, que podamos compartir experiencias, yo que trabajo, como muy bien has dicho también, a nivel europeo, representando a los psicólogos de emergencias en Europa, creo que va a haber un antes y un después, porque teníamos pocas cosas en común. Cada país funcionaba a su manera, cada país tenía sus propias normas, leyes, su funcionamiento en crisis, en emergencias, y creo que esto va a hacer que nos podamos unir todos y podamos compartir experiencias, compartir profesionales, compartir metodologías incluso. O sea, creo que nos va a unir también a nivel mundial, y esto es una característica de esta pandemia. Otra de las características o de las cosas que me llaman la atención es la sensación de indefensión, realmente de desbordamiento, de desconocimiento. No sabemos hasta cuándo va a durar, no sabemos si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. A nivel social se ve a los gobiernos que dudan, a los científicos que dudan, a los profesionales que sufren. Si juntamos las dos cosas, la duración en el tiempo, la indefensión y la magnitud, la gran magnitud, nos encontramos realmente con una emergencia, con una crisis muy, muy excepcional que nos pone a prueba a todos. No me quiero extender, supongo que después saldrán, pero yo diría que estas tres características son importantes a tener en cuenta. Gracias, Ana, por esta primera aproximación. Gaby también ha vivido este asunto de primera mano, y también nos puedes contar cómo habéis vivido en concreto en una unidad de cuidados intensivos en un hospital, que fuisteis de los primeros que empezaron a sufrir este problema, este hecho pues insólito hasta ahora, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a los 229 que estáis ahora conectados en España y en otras partes del mundo, y como siempre es un placer y un honor pasar un rato con vosotros. Bueno, aparte de todo lo que se ha dicho, a mí me gustaría destacar esta última reflexión que ha hecho Ana. Hace 5 meses esto no existía y no se puede estar preparado contra una cosa que no existe, ¿no? Y eso genera pues errores, prisas, resolución de conflictos de una manera quizás no apropiada y una dificultad muy grande para la planificación. Y lo otro que me gustaría destacar es que emocionalmente el coronavirus nos roba la vocación. Es decir, nosotros somos una profesión de relación de ayuda y de contacto físico, sobre todo, ¿no? Y de contacto visual y de contacto verbal y no verbal. Y es muy difícil tener contacto con la gente cuando solo puedes ver, como decía Marta, a través de los ojos, ¿no? Por encima de la mascarilla. Y claro, al final uno está trabajando en contra de lo que siente que tiene que hacer las cosas. Y creo que eso es muy, muy determinante, porque cuando uno está extenuado y encima no hace las cosas como siente que las tiene que hacer, pues es muy fácil que acabe enfadado, ¿no? Y si estás extenuado y enfadado muchas horas, pues, como suele decir Gonzalo Brito, te conviertes en un maestro del enfado, ¿no? Por supuesto, coincido con Fernando, la muerte y la soledad es para mí lo peor, ¿no? Y bueno, también se ha comentado ya los otros aspectos sobre ansiedad y sobre estrés,
que no voy a comentar más, ¿vale? Ok, pues muchas gracias, Gaby. Hemos hecho una primera ronda en la que nos hemos aproximado al problema y juntos todos habéis lanzado una buena recopilación, diría yo, de factores que se han puesto sobre la mesa y que, lógicamente, contaban con una falta de preparación por parte de todos. Ha sido algo novedoso para todos y, como decía Gaby, pues hace un mes y pico nadie pensaba en que pudiéramos vivir esas situaciones en la práctica ni sentir estas emociones internamente, ¿no? Yo os preguntaría ahora acerca de qué consecuencias creéis que todo esto que habéis puesto sobre la mesa puede acarrear tanto para pacientes, familias, como para profesionales. Y está claro que ya estamos viviendo unas consecuencias inmediatas de sufrimiento, de dolor, en algunos casos extremos, pues suicidio de profesionales sanitarios porque no han visto cumplidas sus propias expectativas o creen no haber respondido a las expectativas que los demás han generado sobre ellos, ¿no? Eso sería un extremo, pero sin irnos a los extremos, también en el día a día, la mayoría de los profesionales, cuando coincidimos en nuestro ámbito de trabajo, acabamos reconociendo que esto nos va a pasar factura a todos, ¿no? ¿Cuáles son las principales consecuencias que veis que pueden crearse en estas tres patas, ¿no? Pacientes, familiares y profesionales. Ya no solo a nivel inmediato, sino también, como apuntabais vosotros, en ese tiempo posterior, ¿no? Tanto en la elaboración de un duelo, en situaciones que van a dar la cara pues cuando pase un tiempecito después de eso, ¿no? Si os parece, seguimos la ronda y comenzamos de nuevo por Maca. Bueno, yo creo que el gran riesgo es que estas respuestas, que ahora mismo en muchos casos son respuestas, habitualmente decimos normales entre comillas, que en el sentido de que no son psicopatológicas, sino que son respuestas que nuestro organismo, nuestra mente y nuestra alma da ante esta vivencia, se dan porque estamos en una situación excepcional. El gran riesgo es que se cronifiquen, que se queden con nosotros. Y ahí es donde hay que intervenir. En este tema seguramente que Teresa, que María Dolores puedan profundizar un poco, porque ahora hay que hacer una intervención para que eso no se cronifique y se pueda digerir de alguna manera, ¿no? Porque hay una indigestión de emociones en este momento. Tanto familiares como pacientes, como profesionales, no hay tiempo real para digerir lo que se está viviendo. Así que dejando un poco este tema más clínico para ellas, quizás yo quisiera señalar aspectos más relacionados con los profesionales, donde el distrés moral yo creo que muy poquito estudiado, además en España, va a dar la cara, porque los profesionales se han enfrentado a tener que tomar decisiones en contra de la decisión ética que ellos querrían haber tomado, ¿no? Pero por condicionantes o externos o internos o de las circunstancias no han podido tomar esas decisiones. Yo creo que ahí vamos a encontrarnos una importante huella. Esta es una profesión que además está sometida a enormes problemas en cuanto a contratos, salarios mínimos, ratios de enfermera por paciente a veces vergonzosos, y esa circunstancia en ese campo abonado es donde ha venido esta semilla. Y claro, eso va a florecer, ¿no? Las personas están ya sometidas a un estrés, tenemos una goma absolutamente tirante que la hemos sometido a un estrés aún mayor. Esas circunstancias, por supuesto, que se notan, y se notan ahora mismo ya en la crispación de algunos profesionales, ¿no? Hoy me comentaban, por ejemplo, que habían recibido la nómina y era un gran cabreo que tenían, con perdón por la palabra, ¿no? Porque la sensación de esto no está pagado, ni económicamente, ni emocionalmente, ni con el reconocimiento suficiente. Todo eso pasa mella en los profesionales, ¿no? Entonces, esas situaciones y esos riesgos que ya había, el nivel de desgaste profesional en nuestros profesionales sanitarios es tremendo. En unidades de cuidados intensivos hay estudios que dicen que casi el 50% de los profesionales abandonarían la profesión, y no solo no la han abandonado, sino que han estado ahí dejándose la vida, a veces literalmente, para afrontar esta situación.
este es el punto de partida. Pues situaciones como el desgaste profesional, la fatiga por compasión, el estrés traumático secundario como víctimas secundarias de lo que están viviendo de forma vicaria van a estar ahí de forma clara, yo creo. Muy bien, muchas gracias, Maca. Maca ha puesto el foco en el cuidado de los profesionales, que ya estaba bastante descuidado anteriormente. Fernando, ¿qué otras consecuencias apuntas tú a partir de ahora? Bueno, apuntabas otros dos colectivos para la población en general y para los familiares, ¿no? Con respecto a los familiares, y unido un poco a mi intervención anterior, es verdad que la posibilidad de tener un duelo complicado es cuando se mantienen los síntomas normales, como decía Maca, del duelo, ¿no? Esa pena, ese estado de ánimo bajo, esa dificultad para conciliar el sueño, se mantienen al menos 6 meses con posterioridad. Hay una serie de factores que hacen más probable que la incidencia de duelo complicado sea mayor. Bueno, pues las circunstancias del duelo en esta pandemia ahora mismo las junta todas, prácticamente. Es decir, que el problema del riesgo en no poder despedirse del paciente, dudas sobre si la culpabilidad que señalaba antes, la falta de apoyo social en ese momento concreto. Podría seguir relatando otros factores que favorecen un duelo complicado, pero con esto creo que basta y yo creo que eso va a ser un problema importante. No nos olvidemos, además, en población general, que va a haber una situación económica desesperada para muchas familias. Desesperadas. Y ya hay datos, y lo sabemos, que en la crisis económica anterior, el incremento de depresión, el incremento de suicidios, sobre todo en hombres, precisamente, aumentó considerablemente. Ahora mismo no, o sea, coge cifras ahora mismo y las cifras de suicidio no aumentan, pero es previsible que sobre todo de la mano de esta crisis económica puedan aumentar en los próximos años, porque además que los datos ahí son casi, bueno, la correlación entre ingresos económicos, en este caso, ¿no? Y de un país, vamos, el Producto Interior Bruto, el crecimiento del Producto Interior Bruto y los suicidios está muy claro, ¿no? Yo creo que eso, unido a factores de depresión, es lo más probable que ocurra en población general. Hay que tener en cuenta que según algunos datos de China y algunos datos de otras grandes catástrofes, los problemas de ansiedad y de depresión al menos se duplican en la población general. Bueno, eso sería bastante probable. Luego, bueno, unido a lo de los profesionales, yo creo que ya lo ha dicho Maca, yo creo que no tiene sentido extendernos más en ello, ¿no? Ya daría paso a los otros compañeros. Pues muy bien, Teresa. Te tienes que abrir el micro, ya lo tienes abierto, ya está. Sí. Decía que me gusta que hayáis incorporado a un experto en psicología social, porque efectivamente la perspectiva social es muy importante, ahora y siempre, ¿no? Pero ahora también. Teniendo en cuenta el modelo de las 4 P's que hablamos siempre, ¿no? Factores precipitantes, predisponentes, perpetuadores y protectores. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta y el modelo también de vulnerabilidad a estrés. Por tanto, esta crisis y las consecuencias de la crisis no va a afectar a todos por igual y eso lo tenemos que tener muy presente para no caer en lo que nos advierten los profesionales de la medicina de familia y comunitaria, que no debemos caer en la ley de cuidados inversos. Es decir, tenemos que poner especial atención en aquellas personas de especial riesgo y gravedad y luego tener en cuenta criterios de equidad, etcétera, etcétera. Pero es verdad que no va a afectar a todos por igual. Con respecto a los profesionales, bueno, a mí me llamaba mucho la atención algo que decíais y se dice siempre que hay muchos profesionales que no son conscientes del malestar que tienen. De hecho, cuando te acercas a ofrecerle ayuda, te dicen, a mí no me dé ayuda psiquiátrica o psicológica, yo necesito otras cosas, yo no tengo un problema. A veces el no reconocer tus emociones, el no reconocer tu malestar hace que las elabores o las transformes o que te fallen esos mecanismos de defensa que decíamos de la disociación y otros y se te vuelvan en
contra, ¿no? La irritabilidad, el desgaste, incluso otra cosa que llaman, ¿no? La desafección, la frialdad. A mí me impresionó mucho el comentario de un alumno de medicina cuando precisamente asistió a una intervención donde precisamente los profesionales tenían que tomar una decisión de carácter ética, tiene pocas probabilidades de salir adelante, pero lo entro en quirófano o no. Hubo sus debates, al final lo entran, fallece, y le llamaba la atención pues la frialdad, ¿no? con la que abordaban el problema. Eso a un estudiante de medicina le impacta. Luego puedes entender que es necesaria la anulación de emociones para poder seguir adelante, ¿no? Pero eso, y luego la manera en cómo comunicaban, con qué desafección comunicaban las noticias a la familia. Por tanto, no es tanto la ansiedad y depresión, que también, y eso tenemos que tratarlo, sino que tenemos que estar muy atentos a esas otras manifestaciones no reconocidas que a la larga pueden dar. Y luego, con respecto a la sociedad, pues tener en cuenta que habrá manifestaciones de fobia, habrá manifestaciones de trastornos obsesivos, pero habrá un 25% de personas especialmente vulnerables que tendrán problemas graves de salud mental, y ahí tenemos que hacer especial énfasis. Oyéndoos, parece que está claro que vais a tener mucho trabajo cuando pase un poquito de tiempo, ¿no? Hay que organizarlo, hay que organizarlo. Entiendo que sí. Y después entraremos un poco en eso, ¿no? En cómo vosotros creéis que debéis afrontar esas posibles intervenciones. Pero antes seguimos centrados en esas consecuencias que estamos hirmanando entre todos, y ahora nos gustaría escuchar a Marta también acerca de qué piensas tú sobre esas consecuencias, tanto en pacientes, familias y profesionales. Consecuencias, como decíamos también al principio, inmediatas y algunas de ellas tardías, que como bien apuntaba Teresa, incluso no reconocidas inicialmente, pero que nos pueden pasar mella pasado un tiempo, ¿no? Pues además, o sea, yo estoy pensando en pacientes ya en tratamiento previo en salud mental, en cómo va a afectar todo esto con descompensaciones, el haber estado aislados, la atención presencial que se haya cortado de momento, ¿no? Aunque se haya hecho de otras maneras. Entonces eso es algo como que tengo muy presente, como no sé cómo va a ir sucediendo y qué vamos a poder ir haciendo. Luego en la población general, recogiendo un poco lo que decían mis compañeros, pues ansiedad, depresión, fobias, duelos patológicos, porque lo que se ha visto en el hospital con los familiares que no se han podido despedir, pues imagino, ¿no?, que esto va a ser una cosa muy, muy tremenda. Y luego me sale pues esto, ¿no?, de los profesionales, de lo que habéis comentado, esto de poder estar disociados y no darte cuenta, ¿no? No darse cuenta el profesional de lo que le estaba pasando. Es que esto es una cosa que yo he visto en mis compañeros y en mí y en salud mental, ¿no? Que siempre que es como que me llama más la atención, pero el día a día trabajábamos de forma automática, estábamos disociados emocionalmente en cada turno, porque cuando en algún momento conectábamos con lo que estaba pasando o donde estábamos, nos rompíamos. Y nos rompíamos y nos poníamos a llorar cuando nos llamaba un familiar para preguntar por su familiar, cuando se moría alguien, cuando no nos escuchaban. Entonces, pues todos estos sentimientos de frustración, de no poder estar trabajando como nosotros pensamos que tenemos que trabajar, con mucho miedo al final a ir a trabajar, si eso era real, a contagiarnos. El estar agotados cuando llegábamos a casa, que ni siquiera puedes contestar las llamadas de tu familia porque estás en un nivel que no puedes atender la necesidad de otro porque no estás pudiendo ni cubrir la tuya. Entonces eso puedo hablar casi del inmediato, que es así lo que más me sale. Muchas gracias, Marta, por tu aproximación. Vamos a seguir escuchando a los expertos y en esta ocasión, María Dolores, cuando tú quieras, nos cuentas lo que tú crees acerca de estas consecuencias. Tienes que abrirte el micro, María Dolores. Abajo a la izquierda. Ahí, perfecto. A ver, pues sí.
todas las cosas que contáis, realmente conecto con ellas en ese sentido y yo diría una cosa muy importante y es que, claro, a veces, sobre todo los profesionales sanitarios, y es una reflexión, y en la medicina, profesiones con altos niveles de exigencia, donde a veces la necesidad de resolver algo se impone sobre a veces la realidad de las cosas, ¿no? Y a veces yo hablando de cosas concretas, por ejemplo, con mi hijo, que estudia medicina, por cierto, analiza un poco la situación y dice, pues nos han hablado muy poco de la muerte durante el tiempo en que estamos estudiando. Y ha hecho una reflexión que me compartía el otro día, que es un escrito acerca de la muerte existe. Y entonces, pues con palabras, diríamos, de estas que decimos, ¿no? Que si casos éxitos, que si datos estadísticos, o sea, se refieren a veces, muchas veces, a este tipo de situaciones con datos, con palabras, que de alguna manera ocultan un poco las cosas, ¿no? Y entonces, pues eso nos tendría que hacer reflexionar también sobre la necesidad de puede ser una consecuencia, yo la veo desde esta perspectiva, la necesidad de formarnos o de poder acercar toda esta cuestión de las emociones de las personas y los límites, ¿no? Para estar cerca también de esta situación por parte de los profesionales, porque sabrá también Ana de las experiencias en emergencias y catástrofes y en situaciones de estas nosotros hemos manejado mucho esto dentro de Castilla-La Mancha, pues uno está ahí en esa situación de que se pone en una situación de emergencia y no tiene tiempo para parar, está como activo continuamente y sabemos que eso tiene un coste y que precisamente ese tipo de trabajo es el que hay que hacer para intentar evitar que pase eso, ¿no? Esa disociación y poder integrarlo todo, porque entonces podremos de alguna manera elaborar muchísimo mejor esto. Yo creo que es un aspecto muy importante. Yo, por ejemplo, estoy contextualizando, recontextualizando continuamente en el hospital, no solamente con personas ahora mismo que tienen un problema, sino con mis compañeros dentro del dispositivo, con los pacientes. O sea, todas las intervenciones las tengo que contextualizar en el momento en que nos encontramos y las contextualizo, las recontextualizo, las vuelvo a recontextualizar, porque yo creo que ese realmente es una de las consecuencias que vamos a tener. Esto no se va a acabar mañana y como decía hace un momento, si ha sido desde hace un mes y medio no nos dábamos cuenta que esto estaba existiendo y que no sabíamos cómo manejarlo, pues también por mucho que hagamos estudios, análisis y cosas, tampoco podemos hacer hipótesis y tal, pero tampoco sabemos muy bien cómo vamos a manejar toda esta situación emocional que tenemos. Eso también es una realidad. O sea, si era real que no sabíamos cómo manejar todo esto de hace un tiempo, los picos más altos tampoco sabemos muy bien. Lo social va a ser muy complejo, el paro, las consecuencias económicas, y eso va, desde luego, como siempre, pues a producir unas grandes, pues respuestas en la gente, en la población, y por supuesto los más vulnerables más que todos. Una de las cosas que más me ha servido a mí durante este tiempo ha sido del yo a nosotros, es pasar del yo a nosotros. Yo creo que esa reestructuración mental de pasar de que esto es una situación colectiva de la cual tenemos que salir todos y utilizarlo dentro de la vida cotidiana produce mucha tranquilidad, produce mucha capacidad de afrontar las cosas con calma. Y entonces yo creo que uno de los elementos es que todas esas emociones que se nos pueden salir de un lado a otro, las reorganicemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional y en nuestra vida social en estructuras continuas, porque es que además lo tenemos que hacer continuamente. Tenemos que estar reestructurando continuamente en situaciones donde no tenemos un aprendizaje previo y donde tenemos mucha indefensión. Entonces yo me ha servido mucho pasar del yo a nosotros y construirlo todo desde ahí. Muchas gracias, María Dolores. Creo que acaba de poner sobre la mesa otro aspecto que claramente todos tenemos en mente, ¿no? Si nos ha pillado desprevenido desde el punto de vista estrictamente médico, de manejo ventilatorio, hemodinámico y demás, emocionalmente ha ocurrido exactamente lo mismo. Y si hay pendiente un gran desafío en cuanto a la investigación en esos aspectos estrictamente médicos y clínicos, también lo tenéis vosotros en este aspecto emocional, ¿no? Imagino que Ana está muy acostumbrada a lidiar con situaciones de dureza, trágicas en cuanto a problemas bastante importantes y que desgarran, ¿no? Pero probablemente algunos de los factores que habéis vosotros expuesto anteriormente relacionados con la unificación de todo eso al mismo tiempo concentrado, probablemente esa concentración no se haya vivido antes y sí que
pueda dar paso a que esas consecuencias sean distintas a lo que vosotras habéis vivido antes, ¿no, Ana? Sí, definitivamente, como decía antes, es una emergencia atípica por su duración y por su magnitud y nos pone a nosotros también a prueba. Nosotros estamos más acostumbrados a la emergencia cotidiana, a la situación puntual en la que intervenimos y después la postemergencia, que es mucho más larga y ya intervienen otros profesionales, ¿no? Pero nos pone a prueba también en cuanto a la dureza de la situación por tanto tiempo y tanta intensidad. A mí cuando planteasteis la pregunta de las consecuencias, la verdad es que yo no me considero una buena predictora porque no sé muy bien cómo calibrar, ¿no?, esta pregunta y qué es lo que puede pasar. Pero sí que es verdad que ya llevamos pues unas cuantas semanas, un mes y pico, de actividad importante en cuanto a atención tanto a profesionales como a la ciudadanía en general, y podemos ya ver cierto cambio, hay como una corriente que se va siguiendo. Aquí en Cataluña, por ejemplo, desde el Colegio de Psicología de Cataluña, como desde el 061, que estamos ya los psicólogos incorporados de pleno, estamos atendiendo tanto a profesionales, inicialmente atendimos sobre todo a profesionales sanitarios, lo cual es curioso, ¿no? Creo que es algo importante y a destacar, ¿no? Se hizo una gran intervención a los profesionales, primero del mismo 061 y después a los hospitales y a profesionales sanitarios ya de hospitales y centros médicos. Y sí que se observó pues al principio pues un poco como de incertidumbre, de desgaste, de altísima intensidad. La disociación de la que hablaba Marta es real, realmente la hemos escuchado en la mayoría de los profesionales. No podemos trabajar como estamos trabajando y entonces lo que hago es no pensar, no sentir, pero en el momento en que conecto, cuando sí es verdad que hacemos las intervenciones en grupos pequeños, pues intentamos conectar con su emoción, entonces muchísimos se desmontan y realmente ves la diferencia entre su trabajo diario, a lo que están ellos acostumbrados y lo que están viviendo estos días. Y al cabo de las semanas sí que hemos observado que hay un cierto, como que se acostumbran, ¿no? Hay un cierto hábito, incluso a lo peor nos acostumbramos, ¿no? Y estos profesionales también se acostumbran a trabajar con cierta presión, en ciertas condiciones, y la resiliencia, digamos, que sale a flote y son más capaces de funcionar otra vez correctamente. Y yo personalmente me quito el sombrero ante las personas que están haciendo este trabajo. Y después el otro dispositivo, que es el de atención a la ciudadanía, también nos da datos ya de lo que está pasando y nos puede ayudar a hacer cierta predicción acerca de lo que va a pasar, ¿no? Las primeras atenciones a la ciudadanía, tanto de los teléfonos de los psicólogos del Colegio de Psicología como del 061, sobre todo eran acerca del miedo al contagio, el miedo a la enfermedad, la incertidumbre de qué me va a pasar si me contagio, si se contagia alguien o sea, era más comportamental y fóbico, mucho miedo. Al cabo de las semanas observamos ya otra consecuencia que no esperábamos, porque tampoco lo sabíamos, que eran las consecuencias del confinamiento tantos días, tantas semanas, ¿no? Y ya del miedo al contagio, el miedo a la enfermedad en sí, hemos pasado a muchísima más demanda, creo que alguien lo ha mencionado, de ansiedad, de personas con trastornos mentales, con patologías que se descompensan después de tanto tiempo de confinamiento y de cambios en la vida, conflictos dentro del núcleo del hogar, muchísimos conflictos, y creo que todo esto va a aumentar. Y como decía Fernando, no hay datos acerca del suicidio, pero sí a nivel subjetivo observamos que hay muchas más demandas por intentos autolíticos, por indefensión, por sensación de descompensación y de desesperanza. Sí se observan muchísimos más. Entonces, hablaremos ya de lo que podemos hacer para prevenirlo, pero eso ya se empieza a observar, muchísima más ansiedad y muchísimo más problema personal, que ya no tiene tanto que ver con la enfermedad, con el COVID, con el contagio o con la muerte derivada de esta enfermedad, sino más a nivel social.
Muchas gracias, Ana. Habéis resaltado algunos de vosotros el papel también que les ha tocado a algunas personas que ya tenían algún tipo de problema relacionado con la salud mental y que se ha agudizado lógicamente al verse, pues diría yo que encerrados en una habitación y sometidos a ver a la gente detrás de unas caretas, de un traje espectacular. Personas que probablemente tenían controlada su patología previa porque estaban en un ambiente donde se contaba con recursos adecuados para ello. Y en los hospitales, pues esto también nos ha pillado un poco en bragas, ¿no? Gaby, tú estás en primera línea y probablemente no llegues a ver algunas de las consecuencias a más largo plazo que los expertos están poniendo sobre la mesa, pero sí que claramente estás viviendo en el día a día esas consecuencias inmediatas, tanto en tus compañeros como en los pacientes, pacientes que además tienen una larga estancia en la unidad de cuidados intensivos, están sometidos a unos cócteles de medicación que a veces no sabemos qué resultado es el que van a acabar manifestando, ¿no? Como consecuencia de esas sedaciones y relajaciones mantenidas en el tiempo y también en las familias. Y en este sentido, en la familia me gustaría hacer un pequeño apéndice porque quizás la UCI en la que trabaja Gaby tiene algo de especial, que es que desde el principio, cuando ellos detectaron que podría ser una necesidad para los familiares el poder tener una despedida en un momento de cercanía a los últimos momentos de vida o la muerte, pues ellos permitieron el acceso, ¿no? Eh, ¿Qué consecuencias inmediatas estás viendo tú desde esa primera línea? Bueno, desde el punto de vista profesional, claros síntomas. Síntomas de ansiedad, de falta de descanso, falta de sueño, terrores nocturnos, pesadillas, compañeros que comentan que no pueden dormir porque sienten que se van a quedar sin camas de UCI o sin respiradores. Y desde luego nadie nunca habíamos vivido una situación parecida, ¿no? Y eso está claro que va a generar trastornos si no se analiza o si no se ve con detenimiento de forma clara, ¿no? Porque ya lo estamos viendo en el día a día, ¿no? Y claro, empezamos a correr todo ese riesgo de medicalizar algo que no sé si es el momento, ¿no? Pero claro, si uno no duerme por la noche, pastilla para dormir, ¿no? Y estamos en primera fase. ¿Qué pasará dentro de unos meses? No lo sé. Para eso está la bibliografía, ¿no? Para intentar decirnos lo que puede pasar. Además, fíjate que estamos como si fuéramos metidos en la rueda del hámster que no nos permite parar, ¿no? Y estamos todos como pollos sin cabeza corriendo dentro de la rueda del hámster porque hay mucho trabajo, hay mucha presión, hay muchos pacientes y automáticamente todos comentamos, no merece la pena, en cuanto esto acabe, yo dejo la profesión. Entonces, yo me pregunto si habría alguna manera de salir de esa rueda del hámster y aunque pensábamos que no es importante, yo creo que es fundamental. Vamos a pararnos, vamos a darnos cuenta de lo que está pasando, porque si no, dentro de 3 meses, 6 meses o cuando sea, no tendremos más argumento que irnos a hacer otra cosa y tendremos que dejar nuestra profesión porque estaremos asqueados de la situación, ¿no? Con respecto a los pacientes, también lo has comentado tú, ¿no? Altos niveles de sedación, alto tiempo en aislamiento, secuelas físicas. Y fíjate cómo están interrelacionadas las líneas de investigación del proyecto, que presencia y participación de la familia en los cuidados no se está pudiendo hacer. Por lo menos participación en los cuidados, porque como bien has dicho y te lo agradezco, nosotros en mi UCI sí que hacemos que la familia esté presente, aunque sea entre y vea a través de un cristal todos los días a su familiar enfermo, ¿no? Que algo es, algo es. ¿Cómo puede influir esto en el delirio salvaje que están presentando los pacientes? Porque, claro, esa es otra, ¿no? Pensamos que todos en general tenemos la sensación de que los pacientes que se están despertando muy mal, que tienen una cantidad de síntomas y que son muy difíciles de controlar. ¿Y eso por qué es?
por el bicho o porque no están con su familia o porque estamos usando muchos fármacos. No lo sabemos. Probablemente sea un poco de todo, ¿no? Pero también esa restricción familiar, ¿cómo afecta a la familia? Y entonces ahí estamos todos jodidos. La realidad es esa, que cada uno por su parte, pero todo está absolutamente, íntimamente relacionado, ¿no? Y para mí, si consiguiéramos todos los días parar para pensar qué está pasando, aunque parezca que estamos parados y no avanzamos, avanzaríamos a futuro, claramente. Pues muy bien, muchas gracias Gaby de nuevo. Y vamos a iniciar una tercera ronda. Hemos puesto sobre la mesa los hechos que están ocurriendo desde esa perspectiva emocional. Hemos puesto sobre la mesa también algunas de las consecuencias que estos hechos pueden tener tanto de manera inmediata como en un futuro próximo. Y ahora me gustaría que nos lanzáramos a poner sobre la mesa algunas recomendaciones de intervenciones posibles para minimizar esos efectos y esas consecuencias. Y de nuevo es la triada que estamos trabajando durante toda la tarde, ¿no? Pacientes, familias y profesionales. Y soy consciente de que no se pueden hacer consultas a distancias así alegremente, no vamos a entrar en abordar problemas particulares, pero sí puede que se os vengan a la mente algunas pautas que puedan ayudarnos a todos a encauzar esto en la medida de lo posible, ¿no? Independientemente de que luego aportemos otras pistas de cómo podremos abordar esto organizativamente, ¿no? Pero ahora me gustaría que nos centráramos en intervenciones concretas, pues para atajar estas consecuencias, como decíamos, en pacientes, familias y profesionales. Y si queréis, por respetar el orden, Macarena, cuando tú quieras. Bueno, yo creo que esto es algo que va para largo y que tenemos que diferenciar en fases. Que ahora la primera fase es de una intervención de crisis y emergencias, y esa es la que toca porque es en la que estamos, ¿no? Donde se pueda ayudar a parar, como decía Gaby, que él lo percibe como necesidad, ¿no? Ayudar a parar. Tenemos que tener muy claro que cualquier tipo de intervención tiene que partir de un estudio de las necesidades del paciente, las necesidades de la familia o las necesidades de determinado grupo profesional, porque no va a haber un programa genérico que valga a todo el mundo. Las características, por ejemplo, de las unidades de cuidados intensivos que relataban Gaby o la forma de trabajar que relataba Marta, implica una serie de acciones determinadas. Implica, por ejemplo, que una enfermera de cuidados intensivos, cuando pasa al box de un paciente, va a estar allí dentro pues una media de 2-3 horas, según, porque ya que se ha puesto todo el EPI, ya que está allí, ya va a hacer el cambio de las vías, ya va a hacer la higiene del paciente, ya van a hacer la hidratación del paciente, ya van a curar las posibles circunstancias que tengan. Si además hay que hacer cambios posturales, que este bicho es una de las cambios que ha originado en estas unidades, ¿no? Y tienen que pronar y despronar, entonces serán 2 enfermeras, un auxiliar, un celador y el médico en la cabecera de la cama. Es decir, 5 personas dentro de ese box durante mucho rato, ya que tienen el EPI puesto, van al siguiente paciente sin quitárselo, porque no te vas a desnudar y quitar a desnudar, tampoco vas a ir a hacer pis, tampoco vas a llamar por teléfono a un número de la intranet para desahogarte. Tenemos que hacer un análisis de las necesidades antes de hacer unas intervenciones específicas para determinados sitios, ¿no? Yo creo que es muy importante saber qué necesita cada grupo poblacional para poder intervenir. Y esta primera fase de intervención, desde mi punto de vista, por supuesto, no tiene por qué ser compartido, de emergencias, de crisis y emergencias, que ayude a parar, como pedía Gaby, y que ayude a intentar descomprimir esta olla a presión que supone la vivencia esta, ¿no? Con las familias, en la mayor parte de los centros sanitarios no están. Son una excepción aquellos centros sanitarios en los cuales están viendo al paciente,
En muchos de ellos ya se les empieza a permitir, ahora que ya hay más EPIs, porque claro, al principio es que ni siquiera había equipos de protección individual para la familia. Se les está empezando a permitir, cuando se va a limitar al paciente o cuando se sabe que la muerte es próxima, se les está empezando a permitir vivir esos momentos con él, y ahí se necesita un acompañamiento en ese momento, pero un acompañamiento presencial al lado de la familia, ¿no? Entonces yo creo que esta intervención de ahora tiene que tener ese foco. Respecto al paciente, también dependerá del grado de gravedad por la cual esté afectado. Evidentemente cambia todo que esté absolutamente sedado a que esté más consciente. Hay que tener en cuenta que facilitar lo más posible la conexión con su vida cotidiana. Programas como el que se está haciendo en Málaga, en tu hospital, José Manuel, con el programa Unidos, yo creo que es clave para el bienestar de la familia y de los pacientes, ¿no? Y yo creo que esa conexión vía medios telemáticos que tenemos les da la vida. Y sabemos, porque lo habéis comprobado, que cambia hasta la tensión arterial y el ritmo cardíaco, ¿no?, de los pacientes. O sea que claro que funciona trabajar estos aspectos invisibles. Hay que acompañar a la familia, hay que acompañar al paciente en la medida de lo posible. Después, en otro segundo momento, habrá que ayudar a elaborar todo esto, y en un tercer momento habrá que hacer ya una intervención. Ya no es prevención ni siquiera terciaria, es una intervención en la psicopatología que todo esto va a dejar, y va a dejar importante huella, ¿no? Entonces yo creo que hay esos tres momentos: el momento de crisis-emergencia, el momento de elaboración y el momento de atención a la psicopatología en los tres, en pacientes familiares y profesionales. Y en los pacientes, especialmente los más graves, habrá que fomentar todo el trabajo del síndrome post-UCI, porque nos vamos a encontrar, el síndrome post-UCI tiene un componente físico, nutricional, pero este bicho está teniendo un componente neurológico importante también. Aquí la neuropsicología tendrá mucho que decir probablemente. Tiene un componente emocional muy alto, eso lo sabemos habitualmente en el PICS, tanto familiar como del paciente, el componente de ansiedad, de depresión, y en algunos casos el estrés postraumático es clave y se ve y es importante, ¿no? Asumir que has estado delirando y pensar que no estás loco por ello es algo que les cuesta mucho, por ejemplo, ¿no? Cuando te cuentan las enormes pesadillas con monstruos que las describen perfectamente, o cómo una máquina les sacaba bichos del cuerpo, y claro, es que era casi literal, pero ellos veían los bichos recorrer la sonda que tenían en su cuerpo, ¿no? Cuando te cuentan estas cosas es muy difícil que no se sientan fatal con ello. ¿Cómo no se van a sentir fatal con ello, ¿no? Es que yo estoy loco, es que mira qué pesadillas, ¿no? Probablemente a alguien que no sepa qué es el síndrome de post-UCI, de repente le cuentan estas cosas y dicen, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Un psicótico? Pues no, no es un psicótico, es un ser que está sometido a un síndrome post-cuidados intensivos y que necesita ayuda. Y aquí habrá que reforzar las iniciativas que hay en este sentido, porque los pacientes a largo plazo van a tener este tipo de secuelas. Pues muy bien, muchas gracias, Maca. Como sabéis, el síndrome post-UCI es una de las prioridades de estudio de Proyecto UCI y también de Innova UCI, de los compañeros de la UCI del Hospital de Fuenlabrada, y cada año se celebran, desde hace ya 2 años, se celebran unas jornadas específicas acerca del síndrome post-UCI. Creo que si antes era relevante plantearse y acudir a este tipo de eventos, a partir de ahora lo va a ser mucho más. Y vamos a seguir explorando intervenciones que pueden ayudar a minimizar estos efectos, y ahora, Fernando, nos cuentas tu aproximación. No, hablar después de Maca es un problema, porque yo creo que ha hecho una descripción tan amplia y tan excelente de todo que es difícil, con lo cual yo solo voy a señalar algunos aspectos. Primero me gustaría recordar algo que haya dicho Teresa al principio, y que claro, los que trabajamos más directamente en salud mental, pues sí lo conocemos muy bien, es cómo funciona todo el proceso de estrés, que hay que tenerlo en cuenta. La situación de estrés, lógicamente, no siempre derivan a una patología, porque depende de los recursos que tenga una persona, ¿no? Cuanto más recursos tenga una persona, más
habilidades, más competencias va a poder ser para manejar esa situación de estrés y a lo mejor no le provoca una psicopatología. Pero lógicamente, cuanto mayor es la situación de estrés, cuanto más fuerte es, y estamos en situaciones donde todos, y especialmente algunos colectivos, están pasando un nivel de estrés muy intenso y además muy continuado, lógicamente esos recursos pueden ir agotándose, ¿no? Y pueden derivar en una patología, pero no siempre, en un grupo siempre minoritario, gracias a Dios. Bueno, minoritario, pero puede ser el 10 o el 15%, ¿no? Es un número muy significativo. Lo que quiero decir con esto es que efectivamente uno de los objetivos de la intervención en esta fase es normalizar. Es normalizar. Es decir, como muy bien también ha descrito Maca en relación del... Claro que es normal tener trastornos del sueño cuando tienes un nivel de activación altísimo. Intervenir no significa patologizar. Intervenir muchas veces supone, mira, que lo que te está ocurriendo es normal. Y eso ayuda a prevenir. Yo insistiría mucho en eso, pero claro, los profesores tienen que saberlo. Porque como muy bien ha dicho Maca antes, si no confundimos y pensamos que a lo mejor determinados síntomas que estamos teniendo es por problemas de otro tipo porque nos estamos volviendo. Y eso es una estrategia de prevención, yo creo que es fundamental. Y la segunda, yo diría, el acercar la intervención, hacerla lo más accesible posible. Esto especialmente con los profesionales. Especialmente. Porque lo estamos diciendo, los profesionales están muy activados, están todavía en fase de activación, apenas si tiene tiempo, no paran. ¿Cómo vas a coger el teléfono? Espérate, ¿dónde he dejado el teléfono para llamar, para ver? O no, tengo que bajarme 4 plantas a un departamento distinto. Muchas veces es que no lo hacen. No lo hacen. Hay que acercarlo al lugar donde están interviniendo. Yo voy a comentar una experiencia que ha tenido lugar en los centros de atención primaria de Madrid. Un ejemplo. Lo siento, pero es mi teléfono que está sonando. Y por mucho que silencie va a seguir sonando. Espero que no suene mucho más. Lo siento. No te preocupes. Y una experiencia que digo que me han contado esta misma mañana en centros de atención primaria. En los centros de atención primaria en Madrid hay una experiencia piloto, que es que hay intervención psicológica de psicólogos en atención primaria, sobre todo intervenciones grupales, inicialmente para la población, para problemas de ansiedad, básicamente, ¿no? Y estos psicólogos están, ahora mismo, claro, les ha cogido interviniendo en los centros de atención. A todos les han dado un teléfono para que los profesionales de atención primaria, que están sobrecargados, más aquellos que han ido al hospital de IFEMA y que han vuelto ahora a atención primaria, les puedan llamar por si necesitan intervención. Esos teléfonos están absolutamente mudos, no como el mío. No llaman. Sin embargo, algunos compañeros han iniciado grupos de un cuarto de hora, porque tampoco puedes interrumpir el trabajo de los profesionales. De un cuarto de hora, pues como decía Gaby, para parar, para reflexionar, para intercambiar emociones, para normalizar sus emociones, ver qué le está pasando a los demás, ¿no? Se han apuntado la mitad. Luego, tenemos que pensar en el tipo de intervención se tiene que adaptar a la situación de cada colectivo. No a la administración de cómo lo estamos organizando. Esto va a suponer flexibilizar muchos de los procedimientos. En medicina se han hecho. Nosotros habéis flexibilizado todo lo que es la organización de un hospital. Pues salud mental también va a tener que flexibilizar sus procedimientos. En muchos sentidos, incluso Maca decía una cosa muy importante que era acompañar a la familia en el momento de estar en la UCI y, digamos, de acompañar a sus seres queridos. En el teléfono hemos tenido llamadas. En la segunda fase, cuando ya se permitía a algunos familiares estar presentes en los últimos momentos de su familiar o han llamado al teléfono a ver qué hacían. Por eso insisto que este acercamiento al lugar donde trabajan o donde se necesita la intervención va a ser fundamental. Por eso yo creo, aunque esto a lo mejor tenemos ocasión de abordarlo un poco más adelante, no solo hace falta reforzar la red de salud mental, que
evidentemente está en ratios muy bajas, sino probablemente va a haber que reforzar también la intervención psicológica, no solo en hospitales, sino también en atención primaria, porque la incidencia de los problemas va a ser muy, muy elevada y hay que acercarlo a la población. Pues muchas gracias, Fernando. Seguimos indagando acerca de intervenciones que pueden tener sentido en estos momentos, no como recetas fáciles de cocina ni como píldoras solucionadoras de casi todo, sino como parte de esta reflexión acerca de los trastornos emocionales a los que nos estamos encontrando. Y Teresa, cuando quieras nos puedes aportar las pistas que tú nos lances acerca de esas intervenciones. En todo caso, lo que nos has dicho, más que de aspectos organizativos a nivel macro, incluso meso, a lo concreto, ¿no? Y efectivamente hay modelos de aproximación ya bien estudiados desde los modelos no solo de catástrofe, sino de la salud pública. Es decir, tenemos un problema de salud pública, independientemente de que haya una situación de emergencia, un problema de salud pública que está muy bien contextualizado y además se pueden aplicar la metodología ya conocida. Es decir, no tenemos tanta incertidumbre. Los resultados en ciencias son siempre provisionales y inciertos y demás, pero contamos con muchas herramientas ya conocidas y válidas. Y en ese sentido, cada persona también tiene que hacer esa reflexión. Es decir, yo he pasado por situaciones difíciles también. Voy a ver qué me ha ayudado en esos momentos. O el propio profesional, ¿no? No solo me encontraba a lo largo de mi carrera profesional con la muerte, sino situaciones peores que la muerte, incluso personas que buscan la muerte, ¿no? En salud mental. Por tanto, estamos acostumbrados al drama y a hacernos con él y a integrar. Y dentro de eso decía, pues hay aproximaciones, ¿no? Como el modelo de Scott, que es por niveles. Es decir, cada uno tiene que, primero, tener una atención consciente a sentimientos y emociones y decir en qué nivel estoy. Esto es normal que a mí me pase, son sentimientos y emociones que están ahí, simplemente necesito pues el nivel 1, que es contacto con un compañero, ventilar. Vosotros habláis de la higiene emocional, el epiemocional, ¿no? Que lo traigo aquí porque es muy gráfico. Lo mismo que me descontamino cuando acabo la jornada, voy a descontaminarme con un compañero, o bien con estas otras técnicas de dinámicas de equipo. Lo que habláis del briefing al inicio de la jornada, pues vamos a poner en común y vamos a hacer una puesta de la tarea, ¿no? En equipo y el diffusing, ¿no? Al final de la jornada, el desprenderme de todas esas emociones negativas e irme a casa descontaminado del ruido, descontaminado de la angustia. Es decir, que el apoyo mutuo entre iguales es algo que funciona y ha demostrado su efectividad. Y las dinámicas estas, ¿no? De aceptación y compromiso. En la vida lo importante no son los sentimientos y los pensamientos que tenemos, sino la respuesta que doy ante ellos. Lo importante es la actitud que yo decido. Siempre puedo decidir, por muy atado que me encuentre, siempre puedo decidir cosas. Y frente a eso asumo el compromiso no solo de atender a los demás, sino de mi propio bienestar. ¿Y qué puedo hacer para ello? Darme mi espacio, buscar mi lugar seguro, pero lo que decíais también, buscar el contacto, la conexión, porque ahora no tenemos contacto físico, pero no tenemos por qué perder el contacto social. Es decir, que hay muchas dinámicas y técnicas conocidas, no estamos tan desamparados y tan en el caos, como decíais. Sabemos lo que hacemos, sabemos cómo ayudar y cada persona sabe cómo salir adelante y los que no saben tienen que aprender a pedir ayuda. Afortunadamente os tenemos a vosotros, los expertos, para que eso que conocéis realmente nos pueda llegar a nosotros, los profanos en la materia, que lamentablemente entiendo que no hemos tenido la posibilidad de disfrutar de ese acompañamiento en la gestión de todo este tipo de cosas, ¿no? Yo llevo 29 años trabajando en la sanidad pública y no he tenido el placer de encontrarme con compañeros. O sea, yo he trabajado con médicos, con auxiliares, con celadores, con limpiadoras, pero no he tenido la oportunidad de estar acompañado de compañeros psicólogos integrados en esos equipos y que formen parte de la plantilla, ¿no?
Y creo que es un déficit pues, que nos aportaría muchísimo. Marta, ¿tienes la ocasión de proponernos algunas intervenciones que consideres que nos pueden ayudar? Bueno, la verdad es que me surgían cosas que han comentado ya pues Maca, ¿no? Fernando, María Dolores, pero o sea, sobre todo devolver normalidad a todas estas reacciones que la gente está teniendo, porque a veces debatimos en salud mental sobre la importancia de no, o sea, como no psiquiatrizar las emociones y síntomas que están dando sentido a una experiencia de vida como es esta. Y escuchar la necesidad que tiene la gente para poder enfocarlo un poco más desde ahí. Y esto de reforzar servicios, a mí se me ocurre ahora, pensando desde mi lugar de trabajo, reforzar salud mental, pues ayudando a atención primaria, con profesionales expertos. Me surge esto de primaria quizás porque es con lo que más contacto tengo, pero poder reforzar con profesionales expertos que ayuden a los compañeros de primaria a poder crear espacios de facilitación emocional donde la gente pueda también pues como poner voz a todo esto que está sintiendo y quizás con esto, con un acompañamiento, con intervenciones cortas en el tiempo, se puedan prevenir, pues, como decía Gaby, ¿no? Tratamiento farmacológico o que se puedan cronificar ciertos síntomas. En otros casos, no, desde luego, se necesitará la atención especializada, tratamiento y más cosas, pero sobre todo poder crear espacios. Esto que ha dicho Fernando, de lo de estos espacios que estaban teniendo de 15 minutos para poder parar, me ha parecido súper interesante, porque muchas veces está como costando que la gente pueda llamar o que pueda parar para pedir ayuda. Ver cómo esta manera de acercar esto a cuando no puedes parar y a lo mejor ni siquiera estás como en el poder pedir ayuda. Pues está claro que vamos a necesitarla y que no solo individualmente, sino colectivamente en esos grupos, ¿no? Que probablemente haya que orientarlos desde primaria o no sé, quizás eso lo abordemos un poquito más adelante, aunque nos quede poco tiempo y tengamos que ir ya concentrando algunas de las opiniones. María Dolores, queremos escuchar las propuestas que tú nos pones sobre la mesa. Tienes que reiniciarte el audio, porque yo te lo estoy reiniciando y debes tenerlo tú ahora. Sí, a ver, decía Carl Jung que lo que aceptas te transforma y lo que niegas te somete. Entonces, bueno, pues de lo que se va a tratar es de, yo diría, yo tengo una parte así como optimista, ¿no? De ver que los seres humanos somos capaces de transformaciones infinitas, que también decía Nietzsche. Entonces, sí que creo que, mira, cosas como que me han llamado la atención es que casos de los que yo tengo, de pacientes de las que yo trabajo, adolescentes y con trastorno de alimentación, que hemos tenido que sacar de la unidad pues problemas de que estamos dentro de un hospital, el 50% haciéndole seguimiento de telefónico han mejorado. Y el 50% están igual, más o menos que estaban. A nosotros nos ha llamado mucho la atención esa parte, porque siempre temimos que a lo mejor al sacarlas se iban a poner todas muy, muy mal. Y entonces lo que hemos visto es que tienen una capacidad también las personas de aceptar las cosas y de sacar cosas positivas en momentos difíciles, que yo creo que eso es justamente lo que tenemos que estimular. Y esa es nuestra tarea. Entonces, claro que yo insisto en el contexto y en recontextualizar. Nuestra sociedad y nuestra situación no va a ser la misma. O sea, no vamos a... Si nosotros estamos esperando que todo lo que nos va a pasar a partir de ahora va a ser tener que compararse con la situación anterior, entonces sí que vamos a encontrar niveles altos de frustración y dificultades grandísimas para adaptarnos a la realidad. Pero si nosotros pensamos que empezamos realmente a tomar que eso es la conciencia de que la situación ha cambiado, probablemente con objetivos pequeños que nos podamos ir planteando, podremos realmente llegar a sacar de nosotros esas capacidades que también tenemos. Respecto un poco al tema de ejemplos concretos, pues diríamos que la experiencia que tenemos con la información telefónica, las ayudas telefónicas que se han prestado en situaciones cortas y breves son de muchísimo agradecimiento,
por parte de la gente de que intervenciones cortas y pequeñas, probablemente esos 15 minutos, esas intervenciones pequeñas y puntuales, hacen que se produzca realmente con técnicas adecuadas una reestructuración clara de la gente que pueda realmente darle pie a eso. No se necesitan grandes intervenciones a mucho plazo, el apoyo mutuo, la psicohigiene, los momentos de intimidad, el realmente tomar conciencia de lo que nos está pasando. Y yo lo hago con escalada, de 0 a 10. Pues hombre, con los profesionales eso lo trabajaremos de una manera, con las familias se podrá abordar de otra y con los pacientes se puede abordar de otra. Pero digamos que es lo mismo. Vamos a trabajar, yo creo que hay que trabajar mucho la información a la población general. Hay que dar a los colectivos, nos lo están pidiendo mucho los colectivos, los profesores, nos lo están pidiendo los sanitarios, nos lo están pidiendo los trabajadores y los empresarios. O sea, el colectivo social está pidiendo una información clara, como una serie de técnicas, pero básicas, que pueda ayudarles un poco a afrontar. Y en el momento que se lo ofreces en corto espacio de tiempo, lo que sí que vemos es que es muy importante ser accesible, como decíais antes, y que además llegue una información muy clara y que redescubra lo que las personas tenemos dentro para resolver las cosas. Entonces, yo creo que sí que hay que reforzar determinados sitios, hay que dar atención. Yo diría, si me pongo, no solamente, por supuesto, en un punto muy importante que puede ser la SUCI, sino en el hospital en general, en todos los ámbitos, en la atención primaria. Es decir, la sociedad necesita tener más conocimiento de sus aspectos psicológicos, porque de esa manera va a poder afrontar muchísimo mejor todas las cosas. Y es una gran desconocida. No solamente es invisible, sino que encima las personas a veces no hemos abordado bien esas capacidades que tenemos, ¿no? Entonces, yo en ese sentido diría cercanía, inmediatez y planes muy cortos que permitan prevenir. Pues muchas gracias, María Dolores. Ana, nos queda oír tu opinión y seguro que es interesante. Bueno, como mínimo es mi opinión. Interesante es todo lo que van diciendo. La verdad es que son unos testimonios que hay que agradecer porque son todos muy interesantes. A ver cómo lo hago para innovar. Es verdad, es un reto. Al ser de las últimas, ¿eh? Sí, yo cuando me vi en la última de la lista digo, madre, no, que a ver, yo es que poco más tengo que decir, estamos todos de acuerdo, o sea, será necesario hacer algo, será necesaria una intervención, será necesaria una intervención a nivel global, no solo a nivel profesional, de los profesionales de la salud, sino a nivel de ciudadanía. Y el reto, para nosotros el reto es cómo hacemos eso. Porque en la teoría estamos todos de acuerdo. Tenemos que hacer algo y tenemos que llegar a muchísima gente, ¿no? Lo que estaba diciendo ahora María Dolores. Y mi pregunta, mi mente práctica siempre es la misma. ¿Cómo podemos hacer eso? La verdad es que ya tenemos alguna pista. O sea, el reto en este caso es el de conseguir llegar al máximo, tener alguna herramienta que nos propicie un screening que llegue a la mayoría de la gente. Hacer una herramienta específica para profesionales creo que es una buena idea. De hecho, ya hay experiencias. Recuerdo a mi compañera Norin en Inglaterra, han hecho una herramienta de screening para personal de policía, para detectar en qué casos pues, existe riesgo de estrés postraumático y, por lo tanto, a qué tipo de población pues, irá a implementar las medidas. Creo que eso no tiene por qué ser muy difícil de implementar aquí también y hacer, pues, realizar alguna herramienta, algún cuestionario de screening rápido, utilizando las nuevas tecnologías, lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Es fascinante, estamos llegando a más de 200 personas en este momento y estamos todos en nuestras casas, en nuestros despachos. Entonces, las nuevas tecnologías más alguna herramienta rápida de screening que nos ayude a diferenciar quién está funcionando adaptativamente dentro de esta crisis, quién necesita un tipo de abordaje, porque es verdad, y recordemos, ¿me escucha?
Sí, perfectamente. Vale, perdón. No sé si me ha escuchado todo, pero recordemos que en emergencias todos más o menos tenemos todos tenemos reacciones de estrés agudo, pero después a la larga las reacciones son adaptativas. Entonces, no será necesario un abordaje general para toda la población, porque no es el caso. Todos nos recuperamos de forma espontánea en la mayoría de los casos. Entonces, necesitamos una herramienta rápida para detectar esas personas, esos casos en los que esa recuperación espontánea no se esté dando. Y no voy a dar datos porque hay muchas diferencias en todos los estudios, pero es verdad que es la mayoría de las personas. Y utilizando, creo que las nuevas tecnologías, podemos desarrollar alguna herramienta que llegara a todo el mundo, que pueda hacer recomendaciones en los casos en que la recuperación se esté dando de forma espontánea y a los que se pueda detectar e intervenir de forma rápida también en los casos en que sea necesaria una intervención psicológica, psiquiátrica, cualquier tipo. Aparte de que estoy de acuerdo evidentemente con todos ustedes en que hay que reforzar la salud mental, la presencia de psicólogos en la salud mental a nivel hospitalario, a nivel incluso asistencial de primaria. Pues si tú lo tenías complicado, Ana, Gaby sí que lo tiene para, siendo el último realmente, tratar de aportar alguna intervención que él considere desde su experiencia próxima que puede haberos ayudado a vosotros como equipo y haber ayudado a los pacientes y los familiares que estáis atendiendo diariamente. Bueno, la falta de medios, no solo en España, sino en cualquier parte del mundo, se tiene que suplir con exceso de imaginación. Por eso somos seres humanos y seres racionales. Y de hecho se han puesto muchas iniciativas en marcha, ¿no? Y quizás las más llamativas pues han sido esas de usar la tecnología como el proyecto H-Unidos en Málaga o acortando la distancia en muchas partes de España, ¿no? Y bueno, pues igual que se administran tratamientos y se administran cuidados, también se administra esa píldora emocional y todos nosotros hemos visto la potencia y la efectividad de aplicar un tratamiento de este tipo, y me gusta llamarlo así, a un familiar, ¿no? Que tiene la oportunidad de que otro familiar le mande una canción, un mensaje, un de apoyo o cualquier cosa, ¿no? O un vídeo de toda la familia o una coreografía, ¿no? Porque se ven cosas absolutamente insospechadas, la verdad. Y luego, bueno, el proyecto UCI es parte de esta fuente de búsqueda de soluciones, ¿no? Y lo vamos a hablar probablemente en las siguientes preguntas, ¿no? El programa de atención psicológica que hemos puesto en marcha, porque, bueno, es que hay que pasar a la acción. O sea, podemos definir quién tiene que hacerlo, quién no tiene que hacerlo, cómo, de qué manera. Podemos lamentarnos si todas las plazas de psicología clínica del mundo son insuficientes, que estamos totalmente de acuerdo. Desde luego tenemos claro en Proyecto UCI, y también lo has apuntado tú antes, José Manuel, que tú en 30 y tantos años, yo en 18, un poquito más joven que tú, 29. pero 29, pero no hemos visto nunca a los psicólogos en las unidades de cuidados intensivos. Y psicólogos en general. Hablo de psicólogos clínicos, hablo de psicólogos de cualquier tipo y pelaje. A ninguno. Y es una reivindicación del proyecto UCI, curiosamente, que tiene 28 miembros y solo hay un psicólogo. Es una reivindicación histórica del proyecto UCI que los psicólogos formen parte de las unidades de cuidados intensivos y de las unidades de oncología y de las unidades de todo, porque efectivamente, igual que hay médicos especialistas y enfermeras especialistas, también debería haber psicólogos especialistas y en cantidad y cualificación suficiente. Y esto me parece fundamental remarcarlo. O sea, nosotros somos los primeros que queremos esto. Ahora bien, entre que esto ocurre y no, ¿qué pasa ahora? Gracias. Entre que esto ocurre y no, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿No? Porque toda esta intervención surge porque los profesionales sanitarios la estamos demandando, porque estamos hechos una mierda, porque la estamos necesitando ahora. Y no es cuestión de meterse ahora mismo en guerras que son futiles y son inútiles, cuando lo que hay que hacer es ayudar a los seres humanos. Y no es bueno, y aprovecho que hay muchos psicólogos clínicos que nos han acosado en las redes sociales a decir esto,
Aprovecho que no es bueno para intentar llevarte el ascua a tu sardina y mejorar tu guerra. No es bueno chafar las guerras de los otros que están intentando ayudar a los seres humanos. Así que, desde luego, amigos, por ese camino, no, vamos, solo y exclusivamente vosotros solos os estáis desacreditando. Y, desde luego, yo que soy médico, alucino con cómo me he encontrado la psicología en España abriendo simplemente la lata de ayudar a mis compañeros. Pues probablemente enlazas con la última pregunta que teníamos prevista y que por cuestiones de tiempo, lógicamente, tendremos que ser un poco más sintéticos. Llevamos más de 1 hora y media, rozando 1 hora y media, y más de 200 personas que se mantienen de forma estable conectadas con este asunto. Lógicamente, esto denota que pudiéramos seguir hablando mucho más tiempo y que retomaremos esta conversación y continuaremos esta conversación porque se está grabando y luego la colgaremos en las distintas redes sociales, en los distintos cauces de difusión del proyecto, para que aquellos que no han podido estar presentes puedan aprovecharla y podamos seguir generando los debates que creamos oportunos. Y digo que enlazaba lo que planteaba Gaby con la última pregunta que yo quería plantearos, ¿no? Esperemos que no vuelva a ser necesario que nos veamos sometidos a una situación parecida a la que hemos vivido ahora, pero claramente hace 1 mes y medio no esperábamos esto. María Dolores decía antes que ella por naturaleza era optimista y quería ver la parte positiva de todo esto. Esperemos que así sea y que esta salida del confinamiento no provoque una reagudización de los contagios y demás. Pero bueno, si algo de esto ocurriera o si ocurrieran situaciones parecidas, lo lógico sería que hubiéramos aprendido algo de esto. Y os pido que sintéticamente, primero que José Macías deje de fregar los platos. Joder. Y os pido que sintéticamente demos unas cuantas píldoras de qué medidas, ya no solo a nivel de intervención, sino a nivel de organización, podrían ser interesantes pues, para que esto no nos pillara desprevenido. Tenemos la suerte de viajar mucho y de encontrarnos con muchos profesionales en muchos sitios y tenemos la fortuna de que cuando vamos a Latinoamérica, y concretamente a Brasil, por ejemplo, pues nos encontramos que los psicólogos sí están integrados en las unidades y que en nuestros cursos participan como un profesional más y que son profesionales especializados, en este caso en la unidad de cuidado intensivo, pues especializados en trabajar con los profesionales de críticos, pero también con los pacientes y con sus familias, porque independientemente de la formación previa que tengan, se han especializado en ese área concreta. Vosotros habéis apuntado a la necesidad de, en atención primaria, retomar este asunto, porque probablemente sea el cauce más lógico, ¿no? El que tanto los profesionales podamos recibir en atención primaria ese soporte psicológico que probablemente vayamos a necesitar muchos de nosotros, pero también los pacientes y sus familias, una vez que ha pasado el periodo agudo y ya han vuelto a una situación de normalidad en sus ámbitos normales, ¿no? Entonces, después de esta extendida presentación de la pregunta, os vuelvo a recabar algunas pistas que vosotros consideráis adecuadas para organizarnos mejor y que una posible recaída o una posible afectación por algo parecido nos pille algo más preparados que ahora. Y si os parece, por respetar el orden de nuevo, seguimos con Maca, un poquito más breve que las intervenciones anteriores. Bueno, me consta que los hospitales se están ya organizando, porque este bicho, de momento, hasta que tengamos vacuna y tratamiento, ha venido para quedarse. Y se están organizando, y por ejemplo, Médicos del Mundo está asesorando a algunos hospitales cómo organizarse en estructura, en infraestructura y en apoyo emocional. Entonces, organicémonos en todos estos sentidos, ¿no? Yo creo que la clave está en tener en la cabeza que el apoyo emocional y los aspectos de salud mental forman parte de esto. No es algo que, como desgraciadamente la salud mental en la sanidad española es el sector más maltratado desde mi punto de vista, ¿no? El proyecto UCI lleva reclamando psicólogos en las unidades de cuidados intensivos desde que Gaby lo formó.
hace 2 años, en una intervención de nuestro congreso sobre el papel del psicólogo en las UCIs, mi primera diapositiva señalaba las vergonzantes plazas PIR que tiene nuestro servicio de salud, que con eso no hay quien aborde este problema. Entonces, yo creo que al nivel de salud mental la organización tiene que venir por implementar con recursos humanos, con personas trabajando para personas, que eso es lo que defiende Proyecto UCI, todos los servicios. Y sabemos que este tipo de pandemias van a necesitar este abordaje diferencial, abordaje a corto plazo, a medio y a largo plazo. Pues vamos a empezar a organizarlo de esa manera. Y desde luego aportando personas para que lo puedan llevar a cabo, porque si las unidades de cuidados intensivos ahora mismo están llenas de anestesistas, enfermeras de quirófano, que han tenido que ir allí a echar una mano con lo difícil que es gestionarse esto, pues bueno, tendremos que organizarnos de alguna manera y salud mental también tendrá que ponerse las pilas en este sentido. Si vamos a organizar las infraestructuras y la atención médica, la atención psicológica también tendrá que llevar ese camino. Muchas gracias, Maca. Fernando, tú quizás tienes un observatorio un poco más amplio que el nuestro para también vislumbrar algunas de estas posibilidades organizativas. Bueno, yo creo que algunas ya las he señalado antes, ya comuniqué que me parece que me estaba adelantando. No, creo que es fundamental, hay que reforzar la salud mental en España. Las cifras no solo de psicólogos clínicos, sino de psiquiatras y de enfermeras especialistas en salud mental están muy por debajo de la media de la OCDE. Esto es algo que llevamos reclamando los profesionales hace mucho tiempo, y si no tenemos un sistema de salud mental fuerte, pues difícilmente va a poder resistir todo lo demás. El segundo criterio es el que he señalado también antes. Es fundamental, es esencial incluir la intervención psicológica en atención primaria. Y en tercer lugar, yo creo que podemos aprender de esta pandemia, que lógicamente, a ver cómo me explico, sin intentar molestar a nadie. Ningún sistema que está dimensionado para unas determinadas necesidades de salud puede mantenerse exactamente igual cuando esas necesidades se incrementan por 1000 o por 10.000. Esto lo hemos visto, que es lo que está ocurriendo. Bueno, la cifra no sé si es esa, pero bueno, muchísimo. Esto no lo han demostrado claramente en los hospitales. En los hospitales la diferenciación de especialidades ha tenido que desaparecer de golpe. Y han tenido que adaptarse porque hay que dar respuesta a las personas. Y ni nadie ha defendido ni intereses corporativos, ni intereses... Por supuesto, tiene que haber una coordinación, tiene que crearse un sistema de coordinación entre recursos públicos de salud mental, que lo tiene que liderar. La coordinación, eso tiene que depender, claro, del sistema de salud mental, pero coordinarse con otros recursos privados para activarse de una manera coordinada si vuelve a ocurrir otra tragedia como esta. Lo que no puede ser es no hacer nada o no asumir ese liderazgo de coordinación y quejarse luego de que haya iniciativas privadas. Muchas gracias, Fernando. Vamos a seguir reconociendo posibilidades de reorientación de este asunto. Y ahora, Teresa, ¿qué propuesta nos hace? Roles profesionales, efectivamente, hacen falta profesionales de la salud mental con las UCIs y con los demás, es decir, la figura del profesional de enlace. Eso es algo importante. Tenemos que salir de los despachos y tender las manos. Modelos organizativos los tenemos en la mente y en la teoría. Uno de ellos es el trabajo en red, ¿no? En Castilla-La Mancha tenemos la red de expertos y profesionales en salud mental, donde incluimos además expertos por experiencia, es decir, los propios pacientes, y colaboramos con agentes sociales, etcétera, ONG, etcétera. Pero tendremos trabajo en red cuando dejemos de explicar qué es el trabajo en red. Todavía tenemos que seguir explicándolo. Entonces, bueno, lo iremos haciendo. Modelos de atención integrada, como los que estáis hablando. Modelos en la teoría hay, pero iremos haciendo el camino andando entre todos y tendiendo manos. Pues gracias, Teresa. Marta, ¿cómo lo ves desde la perspectiva de la enfermera de salud mental?
A ver, ahora, Ya. que se me había puesto el micrófono. Que, o sea, a mí una de las cosas que se me ocurren es, voy a decir formación al profesional, pero podría ser formación a la población en general, pero formación al profesional sanitario, de competencia emocional, de entrenamiento en cultivo a la compasión, de acompañamiento en el proceso de morir. O sea, todo eso creo, a lo mejor no como tan inmediato, o sea, que a lo mejor no podría funcionar como tan inmediato, pero esto debería ser como una cosa, no sé en qué momento, si tanto en la carrera, sino luego ya a nivel más laboral, pero que no sea una cosa que uno tenga que buscar un poco por interés particular y poder hacerlo, que eso está también bien, pero que es algo como muy necesario, porque al final el profesional está sensibilizado pues en la compasión, ¿no? Estamos sensibilizados a ver el sufrimiento en el otro y a que nos surja esa necesidad de aliviarlo, pero no es suficiente con estar sensibilizado, porque si tú no puedes gestionar esto, si tú no puedes conocerte y regularte, difícilmente vas a poder regular al otro, vas a poder ayudar al otro y eso te acaba desbordando, te acabas quemando. Una de las frases que dice Gaby que me gusta un montón es la de que para dedicarte a esto te tiene que gustar mucho, porque si no, a veces es muy complicado. Y eso es un poco lo que se me ocurre. Sin duda, y planteábamos esta pregunta como ¿qué podríamos hacer para prepararnos para ese abordaje futuro de situaciones parecidas, ¿no? Yo coincido contigo en que la formación es un pilar clave. En la medida en la que vosotros, como expertos en el cuidado emocional, nos forméis a nosotros para protegernos nosotros mismos, pero también para actuar cuando vemos esos conflictos emocionales con los pacientes y las familias, es una parcela, claramente, antes también lo apuntaba María Dolores, pues como su hijo no recibía esa formación en la facultad, ¿no? Y está estudiando medicina y nosotros en enfermería quizás hemos tenido algunas parcelitas más, pero tampoco las suficientes, ¿no? Una tarea pendiente, claramente, de incorporarlo en la formación tanto pregrado como en la formación de posgrado, ¿no? Con cursos que a lo mejor habría que articular de una manera más seria de lo que se ha hecho hasta ahora, teniendo cada uno que buscarse un poco la salida, ¿no? María Dolores, conocemos tus propuestas. Vaya, bueno, pues ya nada. se va haciendo difícil, anda, que Ana está ya preocupada diciendo, ¿y ahora qué digo yo? Como decías anteriormente, no sé, Ana o alguien, todos, a mí también me gusta ser práctica, me gusta pensar las cosas, pero también aplicarlas, ¿no? Soy de la aplicación. Y bueno, en ese sentido, pues estamos colaborando, ¿no? También un poco dentro de lo que se puede, ¿no? Y con todos en el proyecto UCI para llevarlo a los hospitales. La experiencia es muy buena en cuanto a lo que las personas expresan, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista de los pacientes, de cuando se recibe una atención en este sentido, ¿no? Desde sus aspectos emocionales y psicológicos, se sienten entendidos, acompañados, eso mejora mucho todo. Entonces, eso lo estamos viendo en los dispositivos que también lo hemos puesto en los hospitales. Nosotros también en Castilla-La Mancha, pues con teléfonos de atención a los profesionales, con atención en el proceso de morir, que eso se está llevando, se ha hecho, ¿no? Ha sido una organización, diríamos, espontánea, que realmente se está haciendo, acompañándolo en el último momento de la vida, pudiendo entrar a la habitación con las familias. En fin, todo se ha ido abriendo, se ha ido cambiando y transformando durante el tiempo y creemos que la experiencia nos dice que es buena, ¿no? Por lo tanto, si la experiencia puesta de pronto nos dice que es bueno, deberemos de cogerla, estudiarla, ver cómo lo hemos hecho en esas, diríamos, experiencias concretas que han ido surgiendo casi de modo espontáneo, poderlo ir analizándolo y sacando unas conclusiones. Yo creo que no se tiene que perder lo que hemos hecho de modo espontáneo en todos los sitios, tanto como este proyecto que se ha implantado así de una manera, como el nuestro en los hospitales también, desde una organización de turnos y de participación en todo. Yo creo que esto hay que analizarlo, ¿no? Yo se lo lanzaría, ¿no? En este trabajo en red para que lo podamos analizar. Y luego incluir la psicología, desde luego clínica de la salud, en todos los ámbitos de la salud.
en todos los ámbitos. Y la formación. Y la formación me parece fundamental, no una formación teórica, porque yo creo que estamos formando muy a las personas que se van a dedicar a las personas de un modo muy teórico y muy poco acercado a las personas, y yo quiero que a partir de ahora, pues en vez de hablarse de descompensaciones, de hablarse de hígados o de hablarse de cosas, hablarse de personas con sus nombres, y no fueran patologías, sino que fueran personas, que viéramos personas. Desde el punto de vista de algún lenguaje de esto que también a veces adquiere la psicología, cosa que a mí me parece fatal. Cuando nos metemos mucho en los hospitales adquirimos ese lenguaje que a veces, bueno, médico y tal, donde nos separamos de lo que es la persona que padece una enfermedad a ser una cosa que tiene una enfermedad. Entonces, bueno, yo diría que la formación tiene que ser experiencial, no solo teórica, y que tiene que partir también desde el pre y de tiempos muy anteriores, ¿no? Bueno, hay muchísimas cosas que hablar, desde luego, podríamos estar aquí 3 horas más, pero bueno, hasta la próxima lo podemos dejar. Seguro que sí, que buscamos hueco para otro. Pero también me gustaría resaltar lo que tú acabas de comentar, de esa atención centrada en la persona, que es el objetivo fundacional del proyecto UCI, básicamente, ¿no? Y es en lo que llevamos trabajando los últimos 6 años, desde 6 líneas de investigación en la que, como decía Gaby antes, os necesitamos, ¿no? Os necesitamos, y casi en cada una de esas parcelas tenéis una cabida. Igual que es una reclamación también histórica del proyecto, la incorporación de los fisioterapeutas en las unidades, porque también tienen una labor para esa recuperación física, no solo emocional, ¿no? Ana, te hemos dejado un huequecito todavía. Otra vez, ya está todo dicho. No. Reforzar la idea de lo que se ha ido diciendo hasta ahora. Si contemplamos la salud como salud física y mental, todo en uno, para abordar a la persona, pues evidentemente debemos dejarnos de guerras, como dice muy bien Gaby, y le agradezco mucho su comentario. Debemos dejarnos de guerras entre nosotros y entre diferentes profesiones y unificar y hacer equipos integrados trabajando todos juntos. La verdad, la poca experiencia o esas experiencias espontáneas que van saliendo cuando se hacen, cuando se realizan, son fenomenales, son lo mejor, y en realidad todo va en beneficio a la persona que lo necesita, ¿no? Y nosotros hoy estamos de un lado, pero mañana podemos estar en el otro y también ser beneficiarios de ese trabajo en equipo, ¿no? Y supongo que es hacia donde tenemos que ir. Pues muy bien, gracias Ana. Gaby. Bueno, me gusta, voy a traer para esta última reflexión, voy a traer una frase tuya, José, ¿no? Que es, podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo y no pasa nada. Es decir, hay muchas maneras de hacer las cosas y llegar a diferentes caminos, ¿no? Y nosotros hemos optado por una y ya está. Y bueno, como nosotros hemos optado por una y hemos ejecutado una, pues hemos hecho lo que estimábamos que era lo mejor. Y bueno, pues lógicamente cuando uno hace cosas es cuando recibe críticas. Si no, el que no hace nada seguro que nadie le critica, ¿no? Yo que llevo muchos años en los hospitales y he trabajado con muchos médicos, y si asumimos que el hecho de aprobar una oposición nos da la ciencia infusa, estamos cometiendo un error, porque yo tengo muchos compañeros que son un desastre y oye, son muy listos, ¿eh? Han hecho una oposición y han aprobado, vamos, el top de la cadena alimenticia en los hospitales, ¿no? Pero lo que no se puede ser es el perro del hortelano. O sea, yo no lo hago o lo hago parcialmente, y concretamente en las UCI digo yo no lo hago porque yo recibo la información de todas las UCI de España y de muchas UCI del mundo, y me cuenta la gente que no están los psicólogos, los que sean, no están los psicólogos. Y la gente lo está pasando mal. Entonces, yo creo que algo tendremos que hacer, ¿no? Y además, muchas veces se ha hablado de que si la ley, que si para ejercer en el hospital, ¿no? Y sistemáticamente se recurre a la ley, pero para eso hay que conocer la ley. Y si hace 2 semanas sale un Real Decreto diciendo que los hospitales, en una situación excepcional y de pandemia, hasta los estudiantes de psicología pueden ir a echar una mano, pues creo que no hay mucho más que decir, porque eso también lo dice la ley. Entonces la ley hay que conocerla, ¿no? Se ha acusado al proyecto UCI de uberización, y lo han dicho por ahí hoy en el chat, de externalización, y Fernando me ha hecho el favor de explicar lo que es la externalización.
y de contratar falsos autónomos, y yo de verdad que me tenéis que explicar lo que es un falso autónomo porque no sé ni lo que es, ¿no? Entonces, yo solo sé lo que son los verdaderos autónomos y ya está. Bueno, es que sobre todo la propuesta del proyecto UCI no es una intervención clínica, con lo cual, ¿para qué hacen falta psicólogos clínicos? Podríamos hacer esa reflexión, pero no es el caso, ¿eh? Porque, de hecho, en nuestra selección de currículum, el primer requisito era ese, a igualdad de currículum. Y luego, por otro lado, no está incluida en los servicios del Sistema Nacional de Salud, con lo cual, a todas esas personas que sistemáticamente acosan diciendo que estamos incumpliendo la ley, ojo, no se vayan a encontrar en su casa con una denuncia por parte del proyecto UCI. Y lo dejo bien claro y lo dejo en público y para que quede grabado. Y por último, y haciendo ya una reflexión desde el sentido común, desde la asociación AMPIR, incluso se llegó a decir que antes que un psicólogo que no fuera clínico, que fueran los residentes a hacer intervenciones clínicas. Los R4. ¿De verdad alguien cree en su sano juicio que alguien que no tenga experiencia suficiente va a ser la persona adecuada para contener un grupo entre 150 y 300 personas que están pasando por dramas humanos, personales y familiares? Porque a mí me parece exponer a esa persona a un riesgo. O sea, no tendría mucho sentido tener que contratar un psicólogo para el psicólogo, ¿no? Pues nada, ahí lo lleváis. Pues Macarena, Fernando, Teresa, Marta, María Dolores, Ana, Gaby, sinceramente quería agradeceros el rato que llevamos, porque llevamos ya 1 hora y 50 minutos charlando. Creo que esta charla va a generar mucho debate y va a generar mucha atención una vez que la colgamos y que la difundamos, al igual que la han generado los anteriores webinars que hemos promovido desde el proyecto. Sinceramente, os agradezco el que nos hayáis aportado esas lucecitas que tanto tiempo hemos echado en falta. Sinceramente, os digo que os necesitamos a los profesionales de la salud, también de la salud mental, de las emociones, para que nos ayudéis. Y tenéis que ayudarnos de una manera urgente e inaplazable. Y ya tendréis tiempo de organizar el chiringuito para que en adelante esto no nos pille desprevenidos. Pero ahora os necesitamos. Y bienvenidas sean todas las aportaciones, ya sean monetarias para sufragar el gasto que esto ocasione, como voluntarias, de personal. Bienvenidos vais a ser y seguro que nos podéis ayudar a nosotros, pero también podéis ayudar a los pacientes y a los profesionales. Y organizaros para que luego no haya más debates acerca de si deben ser unos con una titulación u otros. Al final tiene que ser gente preparada. Y esa preparación se adquiere, como decía Marta antes, con formación. Y se adquiere con una atención centrada en la persona, no en las personas particulares que dispongan de una titulación u otra, sino en la persona en general. Por lo tanto, muchas gracias y si os parece ponemos un punto y seguido a esta conversación, que quién sabe, igual tenemos que retomar algún día y de nuevo recurriremos a vosotros como expertos. Muchísimas gracias, os abro los micros para que os despidáis. Estaba haciendo lo contrario. Cuando queráis, pues nada, un mensaje de despedida y muchos besitos. Ya mismo toca aplaudir. Pues, muchas gracias a todos y gracias al proyecto UCI. ¿Vale? Gracias. Gaby, buena guardia. Adiós. Gracias a todos. Bravo, Ana. Gracias. Gracias. Suerte, saludos, Gaby. Desde Córdoba, Argentina. Que voy a la guardia. ¡Vaya! Gracias a todos. Que empieza la guardia. Ahora empieza lo bueno. Que empieza la guardia, venga, vamos ahí. Adiós.